Buenas tardes, estamos en nuestro discipulado que tiene por título Esclavo por amor o doulos. Y dice así, quiero iniciar con una pregunta. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo aceptar la palabra esclavo o la frase servir como un esclavo? Quiero que tomen un par de segundos, un par de minutos y lo platiquen y reiniciamos. Número uno, la naturaleza pecaminosa siempre va a resistir la autoridad. Y podemos verlo desde antes de que Dios crease esta tierra, Satanás se rebeló. Después de que Dios creó la tierra, Adán y Eva se rebelaron contra Dios al desobedecer y así ellos nos dieron esa genética de desobediencia que tiene que ver en rebeldía a la autoridad. En otras palabras, cada persona nacida en este mundo tiene un problema con la autoridad y por eso nos cuesta tanto trabajo decir yo soy esclavo de quien no, yo soy libre, ¿verdad? Pero en realidad cuando Dios pone autoridades es para obedecerle a Él. Pero eso nos cuesta trabajo, repito, por la rebeldía que está en la naturaleza pecaminosa. La razón número dos por la cual nos cuesta trabajo aceptar la palabra esclavo es la mentalidad. Es decir, en el tiempo de Jesús, toda la gente conocía la esclavitud y de diferentes formas, como ya lo hemos explicado antes, pero hoy en día nosotros no tenemos ningún contacto con la esclavitud. Lo podemos ver en televisión quizás, pero no lo vivimos, así que tampoco lo podemos entender. Y número tres, ¿por qué no podemos aceptar esa palabra de esclavo? Por tres, porque la falta de entendimiento del significado y lo que esto realmente implica bíblicamente hablando. Y para eso es precisamente este discipulado. Ahora bien, debemos entender que dentro del cristianismo nadie nos puede ni debe obligar a ser esclavos de alguien, sino más bien es una decisión propia que se hace al entender lo que esto significa e implica. Así es, nadie puede hacerlo, porque Dios y Cristo Jesús nos hizo libres y tenemos voluntad, libre albedrío, y fuimos libres del pecado, libres del diablo, y ahora de repente nos dicen, somos esclavos, sí, pero somos esclavos, pero para Dios. Pero recuerda, no cualquier tipo de esclavo, no el esclavo común, sino el esclavo doulos. Y recuerda que el doulos era alguien que tomaba una decisión por quedarse en la casa de su amo aunque éste le había dado la libertad de irse por amor a él. Pero el esclavo, por amor al amo, decía, yo decido quedarme y estar con él y servirle. Ese es el doulos, el esclavo por amor. Ese es el significado y debemos tenerlo muy claro. No estoy hablando de un esclavo común que era obligado a servir. El doulos no, todo lo contrario. Él servía por amor, porque quería, por decisión principalmente. Así que podemos ver que Dios nos pide que seamos un doulos, no solamente nos lo pide, porque Él mismo lo hizo. Dios, desde el inicio de la creación, mostró el servirnos. Dios se hizo un doulos para nosotros. Antes de la creación, Él pensó en nosotros, pero para podernos servir a nosotros, Él formó los cielos, la tierra, el sol, las estrellas, la luna, separó el agua de la tierra para que pudiésemos pisar, formó todas las plantas, los animales, los monstruos marinos y todo para presentárnoslo a nosotros y decir, miren, aquí está, he hecho todo esto, les he servido para que ustedes disfruten todo esto. Es como aquel padre que tiene un cuarto hecho todo no en condiciones habitables y de repente él toma la decisión de meter a su hijo en ese lugar. Entonces él acomoda, él piensa, él decide, dice, lo voy a pintar de esta forma, saca todo lo que no sirve, acomoda el closet, acomoda la cama, acomoda, le pone un cuadro, lo limpia, lo barre, lo trapea, le pone adornos increíbles y de repente le presenta a su hijo y le dice, mira, aquí está tu cuarto. ¿Qué hizo el papá de este muchacho? Acomodó, hizo todo, le sirvió por amor a su hijo. De esa forma Dios nos sirvió acomodando todo para que viviésemos en esta tierra. Y aún después de pecar, Adán y Eva
Dios les sirvió cuando les dio las túnicas. De igual forma, Dios nos sigue sirviendo hasta el día de hoy, porque la esencia de Dios es servir. Hay dos cosas que Dios no puede hacer. Una, Dios no puede pecar. Y número dos, Dios no puede dejar de servirnos. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, entonces Dios sirve. Esa es la esencia de Dios, amor, servir. ¿Cómo puedo yo entender la palabra amor si no es a través del servicio? Y es lo que es Dios. Dios es un doulos para nosotros, siendo Dios, Señor y amo del universo y de nosotros mismos. Él se hace un esclavo por amor a nosotros, aún poniéndonos el ejemplo. Entonces tengo aquí una frase que dice que se sabe que alguien te ama más por sus acciones que por sus palabras. Las palabras son importantes, pero más importantes son los hechos que las palabras, porque dijo alguien vulgarmente hablando, de lengua me como cinco, dando a entender claramente que los hechos son más importantes que las palabras. Los hechos son lo que principalmente demuestran el amor hacia una persona. Obviamente las palabras son importantes, pero nunca más que las acciones. Y Dios ha hecho, nos ha dado su palabra y con hechos nos ha demostrado que Él es un doulos de primer nivel. Y Él solamente nos puso ese ejemplo para que nosotros en Cristo Jesús avancemos y seamos como Él. Ahora, hablemos de Cristo en su humanidad. Cristo también, como persona de la Trinidad, se hizo un doulos. Pero, ¿quién era Cristo antes de tomar cuerpo? Exactamente, era Dios, amo, Señor, Rey del universo y de la humanidad. Ese era Cristo. Cristo siempre ha existido. Eso ya lo hemos visto muchas veces, porque Cristo es Dios. Pero Cristo, al venir a la tierra, tomó una decisión muy importante. Y esta es la esencia de este discipulado. Cristo tomó una decisión. Veamos lo que dice Hebreos 10, versículos del 5 al 7 en la Reina Valera 60. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Observe esto. Si usted nunca se ha fijado en este pasaje, es muy interesante porque aquí hay una plática de Dios, como en la Trinidad. Aquí está hablando el Hijo y está el Padre en la otra escena. Primero dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí el Hijo le está hablando al Padre y le está diciendo, no te agradaron. Dice, y luego dice, más me preparaste cuerpo. Entonces aquí podemos ver que el Padre fue quien le preparó el cuerpo a Jesús para entrar al mundo. Y luego dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Fue muy claro que el Hijo dijo, no, es que esto no agrada a mi Padre, lo que están haciendo, la forma en que lo están haciendo no le agrada a mi Padre. Y luego dice, entonces dije, fíjese, observe y esas palabras. Ahí el Hijo, Jesucristo, antes de tomar el cuerpo, dice, entonces dije, ahí está una clara decisión personal, propia del Hijo, no del Padre, no del Espíritu Santo, sino el Hijo toma una decisión. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, o oh Padre, para hacer tu voluntad. Clarísimo, clarísimo. Tomó una decisión y le dijo, vengo a hacer tu voluntad. Entonces el Padre le da el cuerpo y es cuando Cristo viene a nacer de la Virgen María y es cuando Cristo toma una forma humana y está bajo la sujeción del Padre en su humanidad. Entonces podemos ver que Jesús tomó esa decisión, una decisión donde podemos ver claramente que el Padre no lo obligó. Eso es muy importante. Observen, ni el Espíritu Santo ni el Padre lo obligaron a tomar esa decisión. En otras palabras, el Hijo pensó, consideró, es decir, se tomó su tiempo y después dijo, lo voy a hacer. En otras palabras, nunca fue obligado por nadie. Él mismo tomó esa decisión y dijo, voy a tomar el cuerpo que el Padre me va a preparar y voy a hacer
sirviente, siervo, esclavo de todos aquellos que son míos, o sea, nosotros. Me voy a hacer esclavo de ellos, les voy a servir, les voy a sanar, los voy a curar, voy a sanar al enfermo, voy a sanar al quebrantado de corazón, voy a dar vista a los ciegos, voy a predicarle las buenas noticias, que voy a perdonarle sus pecados. En otras palabras, Dios mismo, en la persona de Cristo, y Cristo tomando una decisión propia, dijo, yo vengo y me hago un esclavo. Entonces, cuando dice que se hizo un esclavo, se hizo un doulos, por amor al que le envió y por amor el ser esclavo de otros. Entonces es una decisión de cada uno de nosotros como cristianos. Es una decisión. Tú decides servir a los demás como un esclavo doulos, así como lo hizo Cristo, no por obligación, porque recuerda, el esclavo común servía por obligación, el esclavo doulos servía a su amo por amor. Y de igual forma, a los hijos hablo en esta ocasión. Hijos, ¿de qué forma sirves a tus padres? ¿Por obligación o por amor? Porque si cada vez que tu padre o tu madre te mandan a lavar un plato y tú dices, ¿por qué yo le toca a otro? Entonces estás actuando como un esclavo común, no como un esclavo doulos. El esclavo común como por obligación, obligado. Nunca te sientas obligado cuando tu padre o tu madre te digan que hagas algo, sino dile sí mamá, sí papá, porque tú les amas, porque tienes gratitud hacia ellos, por eso hazlo. De igual forma sucede en la iglesia. Tú que estás sirviendo en la iglesia, tú sirves a tus líderes y a tus pastores por amor, como un doulos por amor. No alguien que es obligado a servir, sino alguien que decide servir por su propia cuenta como un esclavo. Y cuando digo como un esclavo, estás hablando que ya no tienes voluntad, porque Jesús dijo al Padre, vengo a hacer tu voluntad. Entonces, cuando tú decides servir como un doulos, entonces tú estás diciendo, yo vengo a hacer la voluntad de mi líder o de mi pastor. ¿Qué quieres que haga? Bueno, es un ejemplo. Si el pastor o el líder te dice, recoge este bote de basura, y tú dices, es que yo no lo tiré. Bueno, te están diciendo que tú lo recojas. No tienes voluntad. Hazlo. Hazlo. Si eres un doulos por amor, sabes que tú no lo tiraste. Y si te dicen, recoge dos botes, es que el segundo bote le corresponde al otro equipo. Tú hazlo. Tú no tienes voluntad. Tú eres un doulos por amor. Tú lo vas a hacer. Así sean tres botes. En otras palabras, servir como un doulos no es algo que tenga que ver con lo justo. Si yo llego a la iglesia y yo veo que está tirado, y yo digo, bueno, alguien más tiró todo lo que está aquí. Lo lógico es que yo diga que lo recoja quien lo tiró. Pero si yo tengo una mentalidad de doulos, yo lo voy a recoger, porque yo no voy a esperar a que venga alguien a recoger una necesidad que en la casa de mi padre veo. Yo mismo lo voy a recoger, porque tengo una mentalidad de doulos. Ahora bien, alguien te dice, ¿ya recogiste eso? Oye, ¿por qué no vas a recoger lo que está en cuna? Y tú, si tienes una mentalidad de un esclavo común, tú vas a decir, bueno, ya recogí algo. Y eso le corresponde a las hermanas de cuna. Pero si tu líder te dijo que recogieras la basura de cuna, tú ve a recoger la basura de cuna porque tú tienes una mentalidad de doulos, tienes la mentalidad de Cristo. Tú veniste y naciste para servir. Así es esto. No tienes voluntad. Tú solamente sirves por amor. Una, dos, tres. Vas a recoger lo que se te pida sin estar enojándote, sin decir eso le toca a otro, sin decir esto no es justo. Pues claro que no es justo. El doulos por amor sirve en lo que no es justo. Que es justo que Dios mismo, en la persona de Cristo, nos haya servido. No era justo. Era justo que Jesús sirviera muriendo en la cruz por nosotros. No era justo, pero lo hizo. De igual forma, así es un doulos por amor. Y por eso hoy te insto, te animo a que tú tomes esa decisión, que seas un doulos por amor, por decisión, que sirvas aunque no sea justo, que hagas más de lo que se te pidan. Eso es un doulos. Mire lo que dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo no voy a servir como un esclavo común, sirvo como un esclavo doulos. Y servir como un esclavo doulos implica decirle a mi líder o a mi pastor, ¿qué quieres que haga? Sea justo o no sea justo, hago más que los demás, no importa, Jesús hizo más que todos y nos sirvió por amor. Tú haz más que todos.
y hazlo por amor. No para que te vean, no para que te luzcan, no para que tengan un título, no para que te reconozcan, sencillamente porque esa es la mentalidad de Cristo y dice la Biblia que nosotros debemos tener la mentalidad de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, la misma forma de ver la vida como Cristo, dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2. La mentalidad de Cristo. Adoptemos pues esta mentalidad de esclavitud, de esclavos doulos, no el esclavo común que sirve por obligación, sino que el que sirve por amor. Esa es la mentalidad que va a hacer que una familia funcione. Eso va a hacer que tu matrimonio funcione. Eso va a hacer que la iglesia funcione. Y así es esto. Dice Jesús que Él nada hace por sí mismo. En otras palabras, tú sirve. Mira lo que dice Filipenses 2, versículos 6 al 7 en la TLA. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Observe esa palabra, haciéndose. O sea, otra vez, volvemos a la esencia del discipulado. Nadie le obligó. Él decidió hacerse esclavo de todos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Tomar esa decisión, hacernos esclavos de todos, pero por amor, no por obligación. Por amor, doulos, no por obligación, esclavo común. Eso es lo que, repito, hace funcionar un matrimonio, una familia, una iglesia. Eso es. Ahora, aquí Jesús se compara al ser humano y se compara como si fuese un esclavo. Él tenía que hacer la voluntad de su padre, no la voluntad del mismo. Igual tú en tu servicio, tú no haces la voluntad tuya, tú haces la voluntad de tu líder. Hermano, pastor, mi líder me pidió que viniera a servir la semana pasada con mi equipo y hoy vengo a servir nuevamente y somos 5 equipos y me pidió que volviera a servir la semana que viene. Bueno, tu mentalidad define cómo vas a reaccionar y qué vas a decir. Doulos no dice, le toca a otro, ¿por qué a mí otra vez? ¿Por qué a mi equipo? Mi equipo ya se cansó. Mi pregunta es, ¿cuál es tu mentalidad? Si es tu mentalidad de un esclavo común, tienes toda la razón, es injusto y tu líder está mal. Pero si tú tienes la mentalidad de un doulos, tú di, muy bien, aquí estamos para servir nuevamente, ya es la tercera semana que servimos de continuo. ¿Por qué? ¿Y por qué no tienes ese problema? Porque tu mentalidad es la de un doulos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No vamos a ver que la gente reniegue, que los líderes digan, ¿por qué yo otra vez? ¿Por qué yo voy a servir nuevamente? Vamos a dejar de ver eso cuando nosotros decidamos ser como Cristo, tomar la mentalidad de doulos. Cristo, aunque tenía una mentalidad de doulos, no era un esclavo. Jesús no era un esclavo. Se hizo como un esclavo. Eso es diferente, porque él era el hijo de Dios, pero él no era el esclavo de Dios, pero se hizo como un esclavo. De igual forma, nuestra identidad primaria es ser hijos de Dios, pero debemos actuar como Cristo, con una mentalidad de esclavo de Dios. Por supuesto que cuando tú te acercas a Dios, tú no te acercas con una mentalidad de esclavo. Cuando vas a orar, te acercas con una mentalidad de hijo. Tú pides, tú estás ahí presente, tú sabes que tienes un acceso libre en todo momento. Entonces, necesitamos pues nosotros entender, identidad de hijos, sí, pero recuerda lo siguiente, ya lo mencioné alguna vez, recuérdalo. Tú nunca podrás ser un buen hijo si primero no aprendes a ser un buen doulos de tu padre y de tu madre o de tus pastores y líderes. No se puede. Primero se aprende a obedecer, aún en lo que parece injusto. Papá, ¿por qué ayer me pusiste a lavar platos y me toca nuevamente a mí? Le toca a mi hermana. No, si tu padre te puso a lavar platos, vuélvelos a lavar, porque tú tienes una mentalidad de doulos, no una mentalidad de un esclavo común, obligado a servir, que va a renegar de todo lo que le pongan a hacer en cada momento y en cada instante. Por eso, la mentalidad de doulos es tan importante. Vas a poder avanzar en la vida, te va a ir mejor. En la iglesia va a avanzar, la iglesia va a crecer, la iglesia va a ser como ninguna otra, porque la mentalidad que Cristo tiene en nosotros. Así que nosotros con esa mentalidad debemos
servir siempre. Ahora, quiero quitar un malentendido que sucedió en el pasado algunos años. Cuando yo hablaba de esto, algunos pensaban que si su líder hacía algo malo, ellos tenían que ser leales a sus líderes. Por ejemplo, el líder estaba robando las ofrendas y yo como ejemplo, ¿verdad? Ovejita, yo veía que mi líder robaba las ofrendas, entonces yo decía, no puedo decir nada porque es mi líder. No, eso no aplica. Lo único en lo que no aplica, en que tú debes obedecer a tus padres, ni obedecer a tus líderes o pastores, es cuando te pidan que hagas algo malo, que ocultes. No. En este caso que acabo de mencionar, lo correcto es que tú vayas con tu líder y le digas, oye, he observado esto, has estado tomando las ofrendas y creo que debes reponerlas y debes hacer bien, arrepentirte. Miren lo que dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En otras palabras, un líder cuando hace mal, tú debes verlo como un hermano, no como un líder, sino como un hermano que necesita restauración. En este caso, porque él estaba robando las ofrendas. Dile, oye, ¿sabes qué está haciendo mal? E inmediatamente debes informar a tus líderes inmediatos de que él estaba haciendo algo equivocado. Lo debes de informar. No debo ser leal a alguien que está haciendo algo malo. Jamás. Eso no es así. Al contrario, Romanos dice que debemos amonestarnos los unos a los otros. Y obviamente yo comunicarlo a su líder inmediato de él y decirle, ¿sabes qué? Sorprendí a mi líder en esta situación robando ofrendas y necesita restauración. Entonces, como podemos ver, la lealtad debe ser incondicional hacia mis líderes, hacia mis padres, no así, repito, cuando se está haciendo algo que es injusto o que algo está mal. Entonces, podemos ver pues que Dios quiere que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Y por qué causa debemos obedecer? Bueno, porque Jesús, número uno, nos sirvió primero. Simplemente por eso. Con la mentalidad de doulos, Jesús nos sirvió primero. Dos, porque entiendo que el ADN de Cristo en mí es servir, es amar. Punto. Amar, servir, amar es lo mismo. Porque, número tres, porque hay una necesidad de servir para alcanzar nuestra ciudad para Cristo. Nosotros queremos alcanzar nuestra ciudad y cada cristiano tiene el ADN de servir. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo, la iglesia, se mueve a su mismo lugar, vamos a alcanzar esa ciudad para Él. Y número cuatro, porque entienden que como iglesia somos la luz de este mundo. Un doulos, un cristiano sabe que somos la luz de este mundo y que la única forma de que seamos luz es que ellos nos vean la forma en que servimos a nuestras familias, la iglesia, a la gente. Entonces somos luz. No somos luz solamente por hablarles de Cristo, somos luz por la forma en que vivimos y actuamos, en la forma que servimos, pues. Y quiero cerrar con este texto, Juan 13, del 12 al 14, que dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Llega Jesús y el esclavo de menor rango, porque había diferentes rangos, obviamente, el de menor rango era el encargado de lavar los pies. Y Jesús lava los pies de sus discípulos, dándoles a entender, me hice como el menor de los esclavos, el menos digno, me hice como el menos importante de los esclavos, porque había de esclavos a esclavos. Y dijo Jesús, me hice el menos importante de todos los esclavos. Mi pregunta es, ¿cómo debe servir? ¿Cómo debemos servir? Lo pongo a manera de plática entre ustedes en este momento. Que el Señor me los bendiga y gracias por haber escuchado esta palabra y espero que te sirva para ti, tu matrimonio, tu familia y la iglesia. Dios les bendiga.